en sus manos lleva la espada y en la otra su autoridad. Con sus manos detiene el sol, con su voz detiene el mar. Es un ángel muy amoroso, tiene igual. Este hombre es muy especial por su elección. Su nombre es Samuel Joaquín, el que tiene las llaves de Dios, el que tiene autoridad en el cielo y en todo lugar. Al ciego él hizo ver, al cojo él hizo andar, y el alma que va sin vida, por él tendrá salvación. Ahora en todo continente su palabra se escuchará, en los pueblos y en las naciones, toda lengua el mismo ideal. La grandeza de la elección al mundo apartará del pecado en el que ha vivido perdición, y esperanza en él habrá de salvación. Su nombre es Samuel Joaquín, el que tiene las llaves de Dios, el que tiene autoridad en el cielo y en todo lugar. Al ciego él hizo ver, al cojo él hizo andar, y el alma que va sin vida, por la gracia de mi Cristo, con nosotros está un varón, cual lumbrero para esta iglesia, con él nadie se perderá. Es el ángel que nuestro Dios habla en la revelación, y a nosotros nos va guiando mucho amor, y con Cristo nos llevará. ¡Qué bendición! Su nombre es Samuel Joaquín, el que tiene las llaves de Dios, el que tiene autoridad en el cielo y en todo lugar. Al ciego él hizo ver, al cojo él hizo andar, y el alma que va sin vida, por él tendrá salvación. El tema encomendado a sus hermanos el día de hoy es el fanatismo y sus consecuencias. Es un tema muy importante. Me dice cuando entre. La paz y la gracia de Cristo Jesús sea en el corazón de cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan a esta hora del mediodía, llegando hasta la intimidad de sus hogares con un programa más de la Iglesia La Luz del Mundo. Estamos en vivo, estamos a 18 ya de septiembre, estamos finalizando ya un mes donde pues como ciudadanos de un país, nosotros nos unimos a la conmemoración de nuestras festividades patrias. Pero en este caso, como siempre lo hacemos, venimos a esta cabina radial a impartir un tema y esperamos que sea de mucho beneficio y de importancia para todos los que nos están sintonizando. Los dejo con una melodía y después vamos a entrar ya en el tema, en el nombre del Señor. Cristo.
Bien, estamos escuchando las notas de una melodía, esperamos que sea del agrado de todos, saludando a nuestros hermanos que nos sintonizan a esta hora del mediodía, a través del Facebook, de las redes sociales, en internet, llegando hasta todo el mundo, a través de estas ondas sonoras, llegando aún hasta el sur de Honduras. Estamos en vivo, su hermano Mauricio Granado, me acompaña nuestro hermano Carlos Gómez. Hermano Carlos, bienvenido. Sí, la paz del Señor y la gracia que es en Cristo Jesús esté morando en todos nuestros hermanos y amigos que en este momento están sintonizando este programa. Este día es muy especial para la Iglesia del Señor porque Dios nos permite un nuevo día, un nuevo amanecer y en este caso un programa más que es de mucha importancia para nosotros. Bien, vamos a estar aquí con el hermano Carlos alternando la plática. Hermano Carlos, ¿quiénes patrocinan hoy el programa? Bueno, la iglesia de la Colonia Hermosa Provincia y las Unidas son los que están patrocinando este programa, a quienes agradecemos infinitamente por esa oportunidad que el Señor nos concede. El tema pues que nos corresponde este día es el humanismo. Hermano Mauricio, cuando hablamos de humanismo, ¿de qué estamos hablando? Bien, es importante la pregunta. Antes quisiéramos, hermano Carlos, aclararle a nuestros amigos, a nuestro radio escucha, a los que nos están sintonizando, más que todo a nuestros amigos oyentes. La palabra humanismo no se encuentra dentro de las Sagradas Escrituras, así como un título, pero el concepto sí se encuentra. Por eso es importante definir un poquito, hermano Carlos, lo que es el concepto. Es un tema que, si nos permiten, amigos que nos sintonizan, quédense con nosotros en este espacio, un tiempo muy corto de unos 35, 40 minutos de explicación. Vuelvo a repetir, vamos a definir un poquito lo que es el concepto, pero no en cuestiones antiguas, sino en lo actual. La palabra en sí no se encuentra dentro de las Sagradas Escrituras, pero la idea, el concepto, muchas personas lo viven sin darse cuenta. Antes de todo, ¿por qué plantear este tema, hermano Carlos? Vea, vivimos en una sociedad, y usted, amigo que me escucha, pues dará la razón, si no es así como lo estoy mencionando. Vivimos en una sociedad muy materialista, en donde las personas se enfocan, se inclinan por las cosas materiales, por ganar dinero, atesorarlo, hermano Carlos, para al final morir y tener que dejarlo todo. Bueno, ¿qué sucede hoy en día, hermano Carlos? Estamos frente, amigos que nos sintonizan también, estamos frente a doctrinas filosóficas contrarias a la sana doctrina, como es esta de la que vamos a platicar, como la doctrina del humanismo. Hay muchos conceptos que podríamos vertir de lo que es la palabra, y es una palabra que no es uniforme. El concepto varía de acuerdo a lo que queremos nosotros hablar. Alguien podría buscarlo en el diccionario, alguien podría tener otro concepto. Yo tenía otro concepto de lo que es humanismo. Nosotros queremos enfocarlo queremos encarrilarlo de esta forma, que cuando hablamos de una doctrina del humanismo, estamos hablando, hermano Carlos, de aquello que gira en torno a la gloria del hombre, a su carne, obviamente. Estamos hablando aquella enseñanza que consiste solamente o que gira solamente en la felicidad del hombre, en los placeres de esta vida material. ¿Algo más que usted nos puede agregar, hermano Carlos, al concepto? Vamos a ir definiendo con nuestro hermano el concepto y luego vamos a entrar a la razón. ¿Por qué es importante hoy en día que la persona atienda este mensaje? No con conceptos antiguos, no vamos a hablar de que el origen, de dónde se originó, que de la Edad Media. Yo creo que eso no interesa mucho a nuestro radio escucha, sino el concepto que hoy actual maneja el hombre acerca de esta doctrina equivocada. Cuando se habla de humanismo, se habla de una doctrina que promueve las condolencias humanas. Es tan fuerte esta práctica que quiere privar a Dios de juzgar al hombre de sus... En vez de ser Dios. O sea, hablamos de un concepto en donde todo gira alrededor del hombre, cómo hacerlo feliz. ¿Dónde está el problema, hermano Carlos? Por si esto fuera poco. En este mundo que vivimos,
existe, pues yo le llamo así, la mal llamada Iglesia X, que contribuye a que las personas caigan en este concepto erróneo, con predicaciones en torno a los temas, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad humana. Doctrinas, hermano, pensamientos que van llevando, que van orientando a la persona a buscar a Dios como un fin para obtener un medio material. Le están presentando a Cristo o a Dios, un Dios que me complace. De carácter humanitario. Carácter humanitario, un Dios que me saca de pobrezas, un Dios que me ayuda a sacar el campeón que llevo dentro. Puras filosofías humanas, un Dios que está en contra totalmente de lo que aún las Sagradas Escrituras nos dicen. Pero, ¿qué es lo que promueve el humanismo? Que queremos centralizar, queremos puntualizar esto. ¿Qué es lo que promueve? Usted lo decía, hermano Carlos, al principio, voy a subrayar esas palabras que usted mencionaba. Lo que promueve el humanismo tu derecho de condenar a los malvados. Por el hecho, argumentan estas personas, que Dios es sensible al ver al hombre sufrir. Quiero que me pongan atención, hermanos, amigos. Nos presentan a un Dios, hermano Carlos, los que promueven la doctrina del humanismo, en donde quieren privar a Dios de su derecho de condenar a los malvados por el hecho de que Dios es sensible al dolor humano. Nos están presentando a un Dios antibíblico, hermano Carlos, para empezar. Esa clase de Dios es antibíblico. Es un Dios sin carácter, no tiene carácter. Sin justicia. Sin justicia. Es un Dios que como dijéramos, cuando dice una cosa, dice otra. Nos presentan a un Dios que no es congruente con lo que habla, ni con lo que promete. Allí es donde nosotros encontramos el problema de esta filosofía equivocada. Hermano Carlos, nos presentan a un Dios débil en carácter, que dice una cosa y a la hora de las horas cede. Es muy frágil. ¿Será cierto eso? No, Dios es fiel, dice la palabra, a sus promesas, y lo que ha prometido lo cumple, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, de tal manera que lo que está escrito se tiene que cumplir. Ni una jota, ni una tilde, dice la palabra de Dios, ha de pasar sin que antes se cumplan las palabras de Dios, porque Dios lo que ha dicho, Él lo ha de cumplir y no ha de fallar, porque si no lo cumple, entonces quedaría evidenciado como un Dios frágil, débil, sensible, flojo. En otras palabras, pues, sí, esas palabras las podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Por eso estamos diciendo que esta doctrina, estas corrientes filosóficas nos presentan a un Dios antibíblico, fuera de la Biblia. Y aún, hermano, el meollo del asunto, hermano Carlos, claro, sé que los que nos están escuchando tienen su concepto, el tiempo no nos alcanzaría para platicar de todos los conceptos. Nosotros queremos señalar algunas cosas. Queremos puntualizar esto. El meollo del asunto consiste en que cuando les presentamos a las personas el Evangelio de Jesucristo, y a medida vamos platicando, dicen ellos, no estoy de acuerdo, porque ustedes nos presentan a un Dios muy agresivo, nos están presentando a un Dios que condena, cuando eso dice, no es así. Dios es amor. Pero si llevamos ese pensamiento, hermano Carlos, a las Sagradas Escrituras, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Leo el versículo 6 y luego hacemos una observación. Y si condenó, esto es lo que, esta palabra, hermano Carlos, condenación, es lo que no cabe, no es por decir algo, para las personas. Para estas personas que ven a Dios como algo diferente. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados. ¿Qué nos presenta este versículo, hermano? ¿Que Dios tiene carácter?
Sí, correcto. Incluso esa participación que usted está mencionando en este momento de que no perdonó a los ángeles, que son los seres, hermano Mauricio, más cercanos a Dios en el cielo, Correcto. que es lo que le sirven y lo rodean día y noche y que están a su disposición. Si estos seres que Él creó, estos seres especiales que Dios tiene en los cielos, no los perdonó, si estando tan cerca de Él y están revestidos de la misma espiritualidad de Dios. Correcto. Parece que se nos escapaba un detalle. Bueno, al principio lo había dicho. Cuando hablamos del humanismo, el humanismo tiene, la palabra humanismo, hermano Carlos, tiene diferentes acepciones, ¿verdad? Diferentes formas en que lo podamos plantear. Sí. Un humanista en la tierra, un hombre humanista es una persona que trabaja por el bien de otro. De carácter humanitario. De carácter humanitario. Solidaridad. Pero cuando queremos relacionarlo con Dios para contradecir lo que el mismo Dios ha hecho, cuando el hombre quiere relacionar el humanismo con Dios para de alguna manera, entre comillas, disfrazar su mal vivir, ese concepto, hermano Carlos, es totalmente equivocado. Hermano Carlos, en ese diluvio, estamos pensando en ese diluvio que nos habla el Espíritu del Señor ahí. Murieron niños recién nacidos. Sí, de todo. Oiga, mujeres embarazadas y ancianos. ¿y dónde está el sentimiento humanista de Dios ahí? Pero es que Dios, al principio, hermano Mauricio, envía a Noé pregonero de justicia. Y la humanidad estaba depravada en el pecado. Y dice la palabra de Dios que algunos estaban casándose, otros dándose en casamiento. Así como va a suceder hoy en los días Así de la venida de mi Señor Jesucristo. Es decir, haciendo uniones prohibidas. Exactamente. En uniones prohibidas. Y entonces Dios envía a Noé con un propósito de rescatar las almas, de cambiarlas, de que se conviertan a Él. Porque detrás de esa palabra que Noé está dando de oportunidad a través, ¿verdad?, del consejo de la doctrina que él predicaba, también Noé les decía que había de venir un castigo para el que no obedecía esta palabra. Y el castigo consistía en que iba a venir un diluvio fuerte donde nadie iba a tener oportunidad de salvación, únicamente aquellos que estaban dentro del arca. Correcto. Entonces, ahora, vamos pensando nosotros. Usted dice, murieron mujeres embarazadas, niños recién nacidos, ancianitos, jóvenes. Todo murió. Porque Dios es fiel a su promesa. Él prometió, hermano Carlos, que iba a destruir la humanidad de aquel tiempo y lo hizo. Ahí no cabe el pensamiento humanista. Ahí no entra, no hay espacio para el pensamiento que hoy en día está provocando graves estragos en las personas, queriendo llevar una vida desenfrenada aquí en la tierra y a última hora decir, Dios es amor, me arrepiento y asunto arreglado. Sí. Pero ese es un error. Claro que sí. Hermano Carlos. Porque aún en el tiempo de Noé, muchas personas a la hora de que vieron cerradas las puertas del arca, sin duda alguna, en la aflicción, en la angustia, en la preocupación, buscaban ellos de alguna manera cómo poder hacerse sentir el sentimiento humano que había afuera a los que estaban dentro. Y ya la puerta ya no se pudo abrir, hermano Mauricio. Porque aquí lo dice, porque como en Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron aquí está la palabra, no entendieron hasta que vino el diluvio. El diluvio los hizo entender. El diluvio los hizo comprender a todos. Así será también la venida del Señor, que muchas personas hoy están viviendo desenfrenadamente y están esperando que una misericordia de Dios, que Dios pues les perdone ya a la hora del juicio final y que Dios ahí les haga la campaña. Bueno, entonces, por supuesto que de lo que estamos hablando del humanismo es una de tantas filosofías que vamos a llamarle huecas. Hay muchas más, como hermano Carlos, el empirismo, el racionalismo, que corrientes humanas, corrientes que están fuera de todo contexto humano. ¿Dónde está el problema? Hermano Carlos, hay un principio doctrinal que nos dice, la filosofía nace, hablando de estas huecas filosofías, la filosofía nace cuando el hombre intenta conocer a Dios en base a su propio razonamiento. Hermano Carlos, dejando a un lado la palabra de Dios. Como nos dice allá en Romanos 1:21, que su razonamiento
se distorsionó. Su razonamiento se entreneveció. Su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido, correcto. Y Dios porque cambiaron la gloria de Dios. Así es. Por las cosas que no son. Entonces, esta clase de filosofías nace cuando el hombre intenta conocer a Dios en base a su propio razonamiento, dejando a un lado la palabra de Dios. Esto que usted está platicando de Noé, inclusive el apóstol allá, hermanos, en Hebreos, me parece que en Hebreos 11:28 nos dice de esta manera. Dice, no, bueno, está hablando acerca del sentimiento de Dios cuando Él promete algo. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Para el que destruía los primogénitos, no los tocase a ellos. Hermano, otro detalle muy importante. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios envió un ángel destructor. Y iba directamente a matar a los primogénitos de los egipcios. ¿Dónde está ahí la compasión humana? Es que Dios no es humano para empezar. Dios es espíritu. Dios nunca ha estado revestido de una carne. Ese sentimiento ese sentimiento del humanismo está invadiendo la mente de aquellos que queriendo disfrazar, que queriendo, como decimos hoy en día, tapar el sol con un dedo, queriendo opacar un poco su mal vivir, quieren presentarnos a un Dios débil en carácter, que promete, pero no cumple. Quieren presentarnos a un Dios, como usted decía, hermano Carlos, injusto. ¿Verdad? Sí. El humanismo es una filosofía que perjudica al hombre en lo espiritual para afanarse solo en las cosas humanas y olvidarse de Dios, incluso desobedeciendo a sus mandamientos. Y esto es muy importante que nosotros ahora en esta cabina de radio lo estamos analizando, como también ustedes lo están escuchando. Dios es tan justo, hermano Mauricio, que antes de castigar al hombre y condenarlo, le da una oportunidad para que el hombre cambie de idea y de pensamiento y convirtiéndose a él pueda ser salvo. Correcto, por eso es que estamos diciendo que esta filosofía del humanismo, fíjense qué incongruente, qué ilógico, qué es absurdo. Por eso decía al principio, nos presentan a un Dios antibíblico. Fíjese cómo nos plantean a Dios, hermano Carlos. Vamos a pensarlo así, que Dios, al ver tanto desenfreno inmoral en el mundo, al ver, como dijo mi Señor Jesucristo, que la maldad se iba a multiplicar, al ver Dios tanta maldad en el mundo, Dios se doblega. Y entonces Dios tiene que acomodarse a la forma de vida de cada quien. ¿Cómo es posible eso? Cuando la Biblia dice que si nosotros somos infieles, ¿cómo permanece Él, hermano Carlos? Permanece fiel. Correcto. Entonces es algo absurdo pensar que al ver tanta maldad, que cada quien piensa de una manera, que cada quien piensa de otra, y que Dios al final se va a doblegar, se va a acomodar. Eso es algo ilógico. Dios es fiel a lo que ha prometido. Y también, hermano, queremos agregar aquella palabra, Dios es amor. ¿Sí? Dice, Dios es lento para la ira. Lento. Pero cuando dice lento, no significa que no existe la ira de Dios. Dios es lento, quiere decir que da oportunidad. Es que las personas que promulgan la doctrina antibíblica del humanismo nos presentan una cara de Dios. Ahora, si a esto le agregamos lo que veníamos diciendo al principio, hermano Carlos, que existen predicadores que promueven la doctrina del humanismo entre las personas, es decir, a ver si cabe esta palabra, mi amable audiencia pues nos sabrá disculpar, nos presentan a un Dios comodín, hermano Carlos. Estas personas que practican o que promulgan la doctrina del humanismo nos presentan a un Dios comodín, es decir, que se va acomodando al pensamiento. Tipo camaleón. Y decía el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, mis hermanos y amigos pueden corroborar en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. Porque va a llegar el tiempo, voy a leer, estoy leyendo en la Biblia Dios habla hoy, me gustó la forma en que lo narra la Biblia Dios habla hoy, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien
según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Ya estaba anticipado. Ya estaba profetizado por el apóstol del Señor, hermano Carlos. Y si nos vamos a otra versión de la Biblia dice, pues habrá tiempo cuando la sana doctrina no, sino que según los propios apetitos se asignarán maestros picándoles el oído, y ciertamente de la verdad el oído apartarán, pero a las fábulas se convertirán. Después de oír unas 2 estrofas de una alabanza, hermano Carlos, ¿cómo no? continuamos con esta bonita predicación que tenemos. Espero les esté agradando a nuestros amigos, hermanos que nos escuchan, sigan con nosotros. Ahora deleitémonos con unas 2 estrofas de una alabanza. Bendita fe. Bien, estamos ahí pues haciendo una pausa a través de una melodía. Volvemos al tema, esperamos amigos y hermanos que estén con nosotros a través del Facebook, estamos también conectados para que nos puedan escuchar y también nos puedan ver acá a los presentadores del tema que día a día pues están en este lugar. Ahora, estamos en la carta que San Pablo le enviaba a Timoteo, en la versión Reina Valera. Tengan Biblia, Dios habla hoy. En esta versión pues es algo similar, dice, porque vendrá tiempo, está marcando un tiempo, hermano Carlos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Me llama la atención, hermano Carlos, la frase, teniendo comezón de oír el qué, lo que a ellos les agrade, lo que a ellos les conviene. La palabra comezón viene de una palabra que significa rascar, cosquillar. Los falsos predicadores lo que hacen entonces es acariciarle el oído a aquellos que quieren que se los acaricien. Es decir, el apóstol nos advierte que existirán personas que buscarán a pastores que les prediquen lo que ellos quieren oír, las enseñanzas que a ellos, hermano Carlos, les agradan. Personas que presenten las cosas de Dios, hermano Carlos, al estilo buffet. ¿Cómo es al estilo buffet, hermano Carlos? En un buffet es donde el comensal se sirve al gusto, tanto en calidad como en cantidad, y hay diversidad de alimentos. Es decir, cada quien elige lo que se quiere. Se ajusta a lo que el cuerpo desee y aguante. Cada quien elige lo que se quiere comer. Sí. Entonces, estas clases de personas que van a existir hoy en día, van a buscar predicadores y para
para buena noticia de ellos, hermano Carlos, es que van a ver un montón, dice, se amontonarán maestros que les van a picar el oído, es decir, les van a hablar al oído lo que ellos quieren oír. Ellos van a tener opción de escoger. Es decir, le presentan la palabra de Dios al estilo buffet, como quien dice, toma lo que quieras, lo que no te conviene. Como una predicación a la carta. Exactamente. Otros torciendo. A través de un catálogo. Aquí llegamos al punto que usted mencionó y le dejaré la palabra a usted para que nos termine de explicar. Mencionan que Dios es amor, solo que no complementan la frase. Exacto. Usted decía, también es fuego consumidor. Cuando dicen que Dios es amor, ellos en la mente del pensador de la filosofía humanista, pues cuando dicen que Dios es amor, dicen, es que el Señor dice, vengan así como estén, borrachos, travestis, homosexuales, lesbianas, materialistas, y dicen, es que Dios los ama a todos. Dios los recibe. Es que Dios ve. Y el que a mí viene, dijo Cristo, no los echo fuera. Okay, versículos mal interpretados. Ahora, pero por otra parte, ¿qué hacemos? Pero ¿Cómo nos explican las personas, Primera de Corintios, el versículo 6, hermano Carlos, cómo nos explican entonces cuando aquí la palabra del Señor nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, y empieza, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y empieza a darnos una lista, ni ladrones, habla de maldicientes, habla de borrachos, habla de estafadores, no heredarán el reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 11? Y esto erais algunos. ¿Qué sucedió entonces, hermano Carlos? Que hubo una transformación de vida en ellos. Entonces, sí lo reciben. Hubo una conversión, Dios los recibe, pero los transforma. Dios los transforma y ellos ponen de su parte también, para que a partir del día en que se convierten a Jesucristo, su vida sea totalmente diferente. Y ahí es donde se explica que el versículo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no es que Dios se acomode. Claro, vengan, pero una vez que los trae, les explica, cambia esta conducta, cambia esta manera de vivir, cambia tu forma de ser. Y él les ayuda, hermano. Porque la palabra del Señor, allá en el libro de los Salmos, nos dice que la palabra del Señor hace sabio al sencillo, convierte el alma. Ahora, no solo el alma, convierte al hombre en sí, en su totalidad. La mente, la manera de hablarlo. Porque dice el apóstol, la forma de vestir, de caminar. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué es eso de haber sido lavados, hermano Carlos? Sí. En ello quiero decir que, eso quiere decir que hubo una limpieza. Una limpieza, porque cuando hablamos de lavar, ¿qué es lo que se lava? Lo que está sucio. Correcto. ¿Y en qué condiciones queda después de hacerles el procedimiento de lavamiento? Queda limpio. Y ese lavamiento es en el agua. Ahora, representando la sangre de Jesucristo. Personas que nos presentan, hablamos de un bautismo. Correcto. Aquellas personas, hermano Carlos, que nos presentan la idea equivocada de Dios, de que Dios es amor y por eso acepta a todas las personas así. Bueno, podríamos aplicarle entonces el caso de la mujer adúltera. Sí, el Señor Jesucristo se la llevaron, que la encontraron en el hecho de adulterio, y aquellos hombres ya con las piedras ya para arremeter contra ella. Y el Señor dijo a aquellos hombres, si alguno de ustedes se siente sin pecado, tira la primera piedra sobre ella. Y como no encontraron una limpieza en ellos, así mismo se examinaron, se fueron y quedó la mujer sola con el Señor. Y le dice el Señor, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condena. La recibió. Sí. ¿Pero qué le dice? ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, vete en paz, pero le da una condición, no peques más. Está condicionado. Así es. Está condicionado. Incluso a un hombre ciego que lo encontró el Señor Jesucristo, y así también le expresó las mismas palabras. Mira, le dijo, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. O sea, el Señor tiene misericordia, por eso dijo, traiga los ciegos, los mancos, los cojos, y estando y Él los sana, Él los cura, pero con el propósito de que vivan en esas condiciones espirituales, tal como Él los ha llamado y los ha transformado y los ha lavado a través del bautismo. Entonces, Dios, cuando en la palabra del Señor o en las Sagradas Escrituras encontramos versículos tales como, vengan a mí los sedientos, vengan como estén, sí, no es
para seguir como estén. No, es que Dios los trae con el propósito de cambiarlos. Ese es el detalle. No es vengan como estén y sigan como estén. Lo No, hace para demostrar su poder y su gloria. de hacer un cambio. Así es, Un para cambio en la vida de manifestar la aquellas gloria personas. en ellos, para manifestar. Por ejemplo, aquel hombre que fue ciego, ¿cómo este nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Pero por qué nació ciego? Ah, para que se manifestara la Exacto, gloria de para Dios. que se manifestara la Por gloria eso de dijo el apóstol Pablo, dice, mi poder se manifiesta en la debilidad. Ahí se manifestó. Correcto. Aquel hombre que era mago, hermano, que se convierta al Señor, pero prueba de que se convierta al Señor, ¿qué hace? ¿Sigue conservando los libros No, o los quema? los quema públicamente para que todos sean testigos y Que su- evidentemente que su arrepentimiento es arrepentimiento verdadero. no era falso, no era fingido, sino que era un arrepentimiento verdadero. Y Apoyado de un convertimiento. Así es. Fíjese que el pensamiento, para darle la palabra en el concepto que nos quiere usted ampliar, fíjese hasta dónde está errado el concepto humanista del hombre. Le voy a poner un ejemplo, hermano Carlos, a ver si nuestra amable audiencia nos logra entender. Se me ocurre una noticia, fue una noticia que por ahí escuché, y yo lo relaciono que así es como el humanista vive, es decir, solo ve una cara, no ve la otra. Y bueno, ojalá me dé a entender con esto. Resulta que entra un señor con una joven a un almacén y por error una persona dejó su bolso ahí, dejó su ataché, su maletín, como le querramos llamar. Esta persona al ver que lo deja, lo toma, va y lo busca en el estacionamiento. Él dice, señor, usted dejó este maletín ahí. Hermano, esa persona era el gerente de ese almacén, pues llevaba el dinero que se había ganado todo el mes en el almacén. Se rascaba la cabeza y le decía, señor, gracias. Personas como usted, personas humanistas como usted, casi ya no hay. Usted de veras que es un ser humano. No, le dice, esto no puede quedar así. Venga, yo quiero sacarlo en las noticias como una persona honrada. Y empezó aquella persona a decirle, el que había hallado el bolso, no, le dice, no vaya a hacer eso. ¿Pero por qué? Le dice, es que le voy a ser sincero, la señora que traigo no es mi esposa. A ver, ¿cómo ve? Sí. Por un lado está manifestando la honradez, pero por el otro lado, delante de Dios, sí, está mal. No, le dice, no quiero salir en el periódico. Es que la mujer que viene conmigo no es mi esposa. Entonces, el pensamiento humanista nos presenta a la persona por una obra que hace, dice, se va a salvar. acreedora y merecedora de la salvación. Pero Dios está pidiendo integridad Total, completa, total. integridad total. Por eso es que muchas personas caen en el jueguito del círculo vicioso de decir, pero vea, yo soy de esta manera, pero aquel tiene aquellos errores, el otro tiene otro. Sí, está bien. Por eso Dios quiere que seamos personas íntegras, de un solo perfil. Esa persona, del ejemplo que le estoy poniendo, hermano Carlos, no era íntegra. Aunque aparentemente tenía un lado humanista, pero no era íntegra. Dios quiere personas íntegras. Tenía su parte fuerte y su parte débil. Entonces el cristianismo no es como el concepto humanista nos está presentando, hermano Carlos. Sí, tiene que ser de carácter integral. Integral. Entonces Dios sí quiere, como estamos en ese pensamiento, ¿verdad? Dios sí quiere que el hombre venga, pero una vez que viene, lo ayuda. Le dice que se esfuerce, le enseña, lo capacita, lo doctrina, lo aconseja, le pone los medios para que el hombre pueda lograr los propósitos de Dios. Correcto. Y ya logrando los propósitos de Dios, ya el hombre es una nueva persona. Es una nueva criatura, pero para ser una nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron, quiere decir que las dejaron al olvido. Entonces queda claro esto, hermano Carlos, Dios jamás se va a acomodar a las corrientes del hombre. O sea, no es como dice el hombre, si todos lo hacen, entonces también Dios se va a acomodar. No, Dios es fiel a su palabra. Si nosotros somos infieles, el hermano Carlos, Dios permanece fiel. Entonces Dios, en otras palabras, quiere que el hombre viva de una manera íntegra. Pero hablamos de integridad de acuerdo al concepto de Dios, hermano Carlos. Porque este ejemplo que le pongo de este señor, pues ante los ojos de las personas que lo están observando, de los que no lo conocen, juzgando la apariencia, es una persona íntegra, honrada, pero por otra parte, es una persona deshonesta, porque anda con la mujer
que no es de él. Que no es su esposa. Entonces, al venir a Cristo Jesús, el Señor nos enseña que la vida de un cristiano debe de ser... Fíjase en esto, tenemos que definir el concepto. Dios tiene carácter. Sí, Lo que dice, ¿lo cumple? claro que sí. Si Dios dice que no perdonó a los ángeles que pecaron, y que aquellos que fueron anegados, aquellos que murieron, hermanos, anegados en En agua, el diluvio. dice que ese es un ejemplo para nosotros hoy en día. Así será, dice. Así será. Porque los cielos y la tierra que existen ahora También están la venida reservados, del Hijo del Hombre. están reservados por la misma palabra, guardados Así para es. el día final, en donde se dará la destrucción de este mundo. O sea, yo lo que encuentro aquí, hermano Carlos, entre otras cosas, es que las personas que promueven la doctrina del humanismo quieren que Dios piense como ellos piensan. Me decía una persona a mí, hablando, bueno, es otro tema de la herencia en la tierra, es que ¿cómo cree usted que Dios va a destruir la tierra? ¿Mataría usted a su hijo después de haberlo engendrado? Obviamente que no. Ese es un pensamiento del ser humano, pero Dios no piensa como piensa el ser humano, hermano Carlos. Dios nunca ha sido humano. Dios no tiene ese sentimiento humano, aunque hay aparentes contradicciones bíblicas, hermano Carlos. Y si alguien nos presenta, por ejemplo, ¿cómo podríamos contestar si alguien nos dice, bueno, pero el mismo Jesucristo dice, yo no he venido a condenar a nadie? Bueno, entonces, ¿cómo está? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, al mundo. sino para que el mundo sea salvo por él. A ver, ¿cómo podríamos? Bueno, entonces, hay una contradicción ahí de lo que Y estamos luego hablando. dice, y esta es la condenación. Ahí está. Es que a veces hay que leer el contexto del versículo. Es decir, antes que viniera Cristo, el mundo ya estaba condenado. Es Así decir, es. no quiso condenarlo Dios sin antes darle Por eso, una una oportunidad. oportunidad. Que Una cambie su oportunidad. vida, que el hombre cambie, que el hombre enderece sus pasos. Dice, si el impío, si el pecador se volviera de su mal camino. ¿Dónde está el problema? Que el hombre no reconoce, que el hombre no entiende, que el hombre quiere seguir, hermano Carlos, a su gusto. Pero podríamos mencionar algunos otros versículos para puntualizar este concepto de que Dios sí va a efectuar lo que ha prometido en cuanto a un castigo para aquellos que no obedecen, hermano Carlos. Sí, tenemos aquí en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Pasado Dios en la realidad que el hombre vive en la tierra, sus caminos, sus pasos, su forma de pensar, de hablar, de conducirse. Y dice en el libro de 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí Dios está pesando al hombre. Pesando al hombre, no lo está haciendo pesar, el peso que le está dando no es en base a lo que Dios se imagina, sino en base a la realidad que el hombre vive en la tierra. Y esto sirve para que, como una advertencia, como una alarma para el hombre, para que piense también no solamente en las cosas materiales, sino mucho más en las cosas espirituales. Tenemos ejemplo en las Sagradas Escrituras de que en el tiempo de Jesucristo le llevaron a un hombre paralítico y lo bajaron por el techo de una casa. Y estando en esas condiciones, el Señor le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas decían dentro de sí, habla blasfemias. Y conociendo el Señor Jesucristo el pensamiento de ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué caviláis? ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, levántate y anda. Y el Señor Jesucristo de esa manera vino, viendo primeramente la condición espiritual del hombre y dándole preferencia y prioridad a lo espiritual más que a lo humano, porque el hombre humano solo piensa únicamente en las cosas de la carne, y debemos de pensar que las cosas de la carne son temporales y perecederas, mas las espirituales son eternas. Correcto, se me venía a la mente, es que hay tantos pensamientos, hermano Carlos. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, hermano. ¿Se compadeció Dios de Sodoma y Gomorra? No, ¿Lo destruyó? así es. Con fuego. ¿Dónde está el sentimiento Pero humanista? antes queremos recalcar, antes de destruir Sodoma y Gomorra, Les dio una- Dios mandó una oportunidad. mensajeros. ¿Y qué querían hacer con aquellos ángeles que Dios mandó? Querían Causarles daño, causarles destruirlos, daño, matarlos. burlarse de ellos, deshonrarlos. Y eso como que les sirvió como de más furia a Dios
para destruirlos. Entonces Dios nos presenta, hermano Carlos, para ya dar espacio a la llamada. Entonces Dios nos presenta la Biblia, perdón, a un Dios justo. Así es. Injusto, para mi ver, injusto fuera Dios si destruyera, si condenara al hombre sin antes haberle dado una oportunidad. Una oportunidad. Ya para cerrar tenemos en el libro de Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, Ahí está, fornicarios, eso es. hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cómo podemos refutar ese versículo? Los que promueven la doctrina del humanismo, es que no utilizan la Biblia en realidad. Es que ellos desconocen a Dios, Desgraciadamente, hay primeramente. pastores que promueven esta clase de herejías, evangelio de la prosperidad. Es que por eso decíamos al principio que el tema del humanismo lo pudiéramos haber plantado de esa manera, acerca del evangelio de la prosperidad, pero nos enfocamos en esto porque creemos que es de mucho interés para las personas que creen que pueden arreglar su vida a última hora y que al final es tan fuerte la corriente de la maldad que Dios va a terminar aceptando esa forma de vida. No, se equivoca, señor, se equivoca, señora. El hombre es el que tiene que acomodarse a Dios, no Dios al hombre. Bien, hermano Carlos, vamos a dar ya oportunidad a las llamadas. Vamos a habilitar la línea telefónica. Tenemos nada más una línea, ¿verdad? El 89. ¿Pueden nuestros hermanos abordar, llamar, si quieren comentar algo acerca, pues, de esta plática que hemos tenido breve con mi hermano Carlos? Quieren llamarnos, hacer un saludo, opinar sobre el tema. Está la línea pues abierta para que nos puedan llamar en el nombre de Cristo Jesús. Un saludo a los hermanos que están trabajando a esta hora, pues, la casa pastoral en la hermosa provincia. Un saludo para nuestros hermanos, para toda la iglesia del Señor. Un saludo vamos a atender una llamada, una primera llamada, el programa La Luz del Mundo. Aló. Háblenos un poquito más fuerte si está al aire. Aló. Bueno, Aló. Aló. Ah, bueno, se cortó. Es el 89, ¿verdad? Es el 2652-0289. Solo esa línea telefónica está habilitada. Hermano Carlos, tenemos por ahí un saludo a través de el Facebook. Dice de la iglesia de Caulotillo, la paz del Señor. Un saludo a nuestro hermano Antonio Nuila y esposa, toda la iglesia de Caulotillo y sus obras aledañas. Que Dios los bendiga. A través del Facebook estamos recibiendo saludos. Deseamos muchas bendiciones para nuestros hermanos en el nombre del Señor. Y el 2652-0289 está habilitado para recibir llamadas telefónicas. Aló. Adelante. La paz del Señor, hermano. Amén. ¿Quién nos llama? Habla hermano Carlos Meléndez, de la Unión. Sí, hermano Carlos. Quería opinar acerca del tema bien importante. Correcto. Yo recuerdo, hermanos, una mi familiar, en el momento de la agonía, ella dijo que quería aceptar al Señor. Y como tengo otros familiares ahí que pertenecen a otra congregación, se le acercó y le dijo que con solo que creyera en el nombre del Señor, iba a alcanzar salvación. Gran error. Correcto. Porque en realidad el Señor, como en el tema, que nos da la oportunidad mucho más antes de llegar a ese extremo, a esos momentos. Hay quienes que en el momento de la muerte se acuerdan de Dios y no es así la cosa. No, eso es algo... Para eso, antes nos da a conocer su palabra el Señor para que podamos arrepentirnos y buscar la vida eterna. Quiero aprovechar, mis hermanos,
que nos escuchan a través de esta radio, amigos y amigas de esta zona de la Unión. Su hermano quiere darles testimonio de que, así como el Señor hoy en día nos está dando la oportunidad para buscar al Señor, se está llegando a ese momento. En la iglesia de aquí del barrio Las Flores ya se ha programado la bendición de poderse bautizar en la iglesia del Señor. El Señor nos ha concedido ya un buen grupo de oyentes que están oyendo continuamente la palabra del Señor, nos están visitando en nuestro templo, y hay un grupo ya de ellos que han manifestado quererse ya bautizar. Así que nuestro hermano encargado, nuestro hermano Oscar Girón, ya programó los bautismos para el 25 de noviembre. Por gracia de Dios, se van a abrir las puertas del cielo para que aquellas almas que se acerquen a nuestro templo puedan darse cuenta de cómo son los bautismos. Son las oportunidades que hoy en día el Señor nos da para antes de ese juicio, de ese castigo que el Señor ha prometido a aquellos que no se arrepienten. ¿Cómo no, hermano? Como me doy cuenta, hermano Carlos, ahí hay hermanos que siempre están escuchando, oyentes, que se acerquen a nuestro templo, Sí. que se den cuenta cómo son los bautismos, y el Señor les va a abrir esa bendición en su corazón. Sí, hermano, Puede cómo no. llegar a la iglesia del Señor. Aprovecho a saludar a mi encargado, Oscar Girón, que Dios me lo bendiga. Nuestro hermano Antonio Pereira, que Dios ya lo haya levantado en su cama, que Dios lo bendiga. Yo sé que me he dado cuenta que estuvo hospitalizado, que Dios lo bendiga. Dios le va a ayudar en su enfermedad. Amén. ¿Cómo Sí, no, hermano. hermano? El Señor le pague por su Amén. comentario. Dios lo La paz del bendiga. Señor sea con todos mis hermanos. Amén, pues ahí está nuestro hermano aportándonos un poquito al tema. Sigue la línea abierta para que otros hermanos también puedan llamarnos, que precisamente ese es el problema, hermano Carlos. Bueno, vamos a atender otra llamada. ¿Aló? Aló, ¿Sí? Padre Señor, hermano Mauricio, como hermano Carlos. Amén. Amén, hermano. Le saluda el hermano Tomás de la hora Santa Clarita, hermano. Sí, hermano También, Tomás. hermanos, quería manifestar y decirles que Dios les pague por este hermoso consejo, hermanos, ya que también a su hermano, hermanos, se les presentaba una oportunidad. Platicaba yo, hermanos, con un pastor de jóvenes de aquí de Santa Clarita, que él va a la iglesia de Dios, dice él, mal llamada iglesia de Dios, hermano. Y le decía a esa persona, a tu hermano, le decía de esta manera: mire, una vez me decía él, un hombre estaba agonizando, me dijo, y mandó a pedir la oración a los hermanos. Y yo fui, me decía, de pastor de jóvenes. Y oré por él, y le dije que levantara la mano y aceptara a Cristo. ¿Usted qué dice?, me preguntaba él. ¿Cree que esa persona se salvó?, me dice. Pues yo le decía, hermanos, pues no, ¿y por qué no?, me dice. Es que las Escrituras dicen, le dije, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y nacer del agua, hermanos, es ser bautizado, y del Espíritu de antes, hermanos, ser sellado con el Espíritu de nuestro Dios. Y así, hermano, le ponía también el texto de Marcos 16:16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta ¿Cómo es, no? hermano, mi aportación, y Dios les pague a ustedes. Quiero saludar a mi hermano Mario hasta la colonia de Betel, Dios lo bendiga y lo guarde. Así, hermanos, a ustedes, Dios les bendiga y les pague. A nuestro hermano Samuel Díaz también, Dios lo guarde y lo bendiga. La paz de Dios, hermanos, sea con ustedes. Amén. Dios le pague a nuestro hermano desde Santa Clarita, hermano Carlos, a través del Facebook tenemos una... Bueno, vamos a atender esta llamada. ¿Aló? Hola, Señor. Amén. Hermanos, quiero felicitarles por el hermoso programa, hermanos, que han impartido. También aprovechando de saludar, hermano, a nuestro hermano Carlos. Sí, hermano Hermano, Manuel que Dios les Portillo, pague ¿verdad? por el consejo, hermano, que han impartido. Y también, hermano, saludar a los hermanos de aquí de la colonia Carrillo. En especialidad, hermano Felipe Amaya, el ministro que nos ha enviado, el apóstol de Jesucristo, hermano. Él tiene buenos propósitos en este lugar. Correcto. Que la iglesia sea prosperada. Hermano, que Dios bendiga también, hermano, a los hermanos de las casitas. Hermano, Dios les pague, la paz del Señor sea con ustedes. Amén. Amén. También el hermano Cristian Vázquez, la paz del Señor, hermano, Dios les pague por ese hermoso consejo que sirve para edificación de nuestras almas y todos los hermanos de la luz del mundo. Nos sentimos dichosos por formar parte de este ministerio de reconciliación. Dios les pague. Hermano Carlos, antes que se nos termine el tiempo, es el problema que le decía a las personas, que malinterpretan los versículos. Dice alguien, es que cuando se muere la persona, dice, pobrecito,
ya se murió, ya pagó lo que debía. Porque quieren, a ver, tenemos una llamada en línea. Aló, programa La Luz del Mundo. ¿Aló? Sí, está al aire. Deseaba saludar de la colonia Bendición de Dios. Sí, hermano. Habla hermano Carlos, habla hermano Guillén. Marco Guillén, adelante. Sí, deseo saludar a este hermano encargado de Cabrotillo, deseándole al Señor lo bendiga y también a su compañera de vida. Y deseo también saludar a los hermanos del Crucillán, que Dios los bendiga. Y a los hermanos de Cabrotillo también, y les deseo la bendición también. Sí, hermano Marcos. Y así pues, deseándoles, hermanos, Dios les pague, pues, está bien claro el consejo que lo ha impartido en esta hermosa mediodía. Y adelante. Dios les pague, hermano. Amén, hermano. Dios les pague a nuestro hemos hermano tenido de allá. cerca de 400 conexiones, hermano, Sí. a través del Facebook. Decía, hermano Carlos, que cuando dice el versículo, porque la paga del pecado es la muerte, no se está refiriendo a la muerte física. A la muerte porque con la física. mumuerte física no se paga nada. ¿Aló? La paz del Señor. Amén, hermano Galvez, adelante. Dios le pague, hermano, hermano Carlos, Carlos Gómez. hermano Mauricio. ¿va? Sí. Dos santos, dos buenos y especiales para mí, santos ministros, que el varón de Dios tiene, todos sus colaboradores del varón de Dios son santos ministros de él, Sí, hermano. que de él tienen el don, por él le tienen su don. Que Dios les bendiga y les pague por el precioso consejo que los ha impartido en este mediodía, muy claro. La mayoría del mundo, si no se prepara, le va a tocar quizás la condenación, y vamos a ser pocos si andamos haciendo cosas buenas, muchas cosas buenas, lo que los vamos a salvar, pues el varón de Dios. Que Dios bendiga a mano Adrián, a mano Aristide, Navarro, a todos los que he conocido. Sí, Dios le pague, hermano Galvez, que el Señor lo bendiga. Hermano Carlos, pues ya nos queda un minuto, nos vamos a ir despidiendo. Entonces decíamos que concepto equivocado de las personas. Sí. Con la muerte material no se paga nada. La muerte material solo es un principio en el inicio del juicio final. Hay quien también piensa, ya para cerrar, hay quien piensa cuando alguien muere en pecado, bueno, Dios ya se compadeció de él, dice, Sí. ya lo llevó a descansar. ¿Cuál descanso? No, pues vamos a venir otro día, hermano Carlos. Todavía Vamos a seguir el tema platicando. quedó, pero estos temas son muy bonitos, son interesante. evangelísticos. De mi parte, un saludo para todos mis hermanos y amigos que nos han sintonizado. El día de mañana estarán otros hermanos con otro bonito tema más. Hermano Carlos, me despido. La paz del Señor sea en todos. Sí, mi deseo para todos es que la paz de Dios y la gracia de Cristo Jesús quede en sus corazones. Dios los guarde y los bendiga en su santo y bendito amor.